La mañana llegó como cualquier otra. Un rayo de sol plateado se filtró por la rendija de las cortinas automáticas, que se abrieron puntualmente a las 6. La luz partió la estancia en dos, iluminando el frío suelo de mármol y las altas paredes grises. Me moví sobre la cama tamaño Super King, sintiendo el roce de las sábanas de seda egipcia contra mi piel. A mi lado, Javier Moreno seguía sumido en un sueño profundo. Su respiración regular, su rostro en paz, la suave luz matutina que acariciaba su marcada mandíbula. Desde este ángulo, parecía un príncipe de cuento de hadas. Mi príncipe, mi marido, nuestra vida era como una sinfonía perfecta. O al menos, eso era lo que siempre había creído. Unos miembros del equipo, ha surgido un problemilla. Como yo también dirigía una empresa, entendía el estrés laboral. Sabía que los asuntos de la oficina no entienden de horarios ni lugares, así que lo dejaba pasar. Bajé de la cama y pisé descalza el fresco suelo. Me acerqué al enorme ventanal que iba del suelo al techo y contemplé el despertar de la ciudad. Los rascacielos arañaban las nubes, y a lo lejos, el sol ascendía lentamente, tiñendo el cielo de naranjas y dorados. A menudo me quedaba aquí, de pie, con una taza de café, sintiéndome la dueña del mundo. Todo esto, este lujo, era el fruto de mi esfuerzo. Me lo merecía. Nos lo merecíamos. El aroma a café recién hecho que emanaba de la cafetera automática de la cocina me sacó de mis pensamientos. Al entrar en la cocina, Javier ya estaba sentado en la isla, sonriéndome. Estaba impecable con una camisa azul cielo perfectamente planchada. ¿Por qué no iba a hacerlo? Su explicación era lógica. Él sabía que me encantaba la artesanía y siempre había sido muy detallista. Guardé la caja y olvidé esa pequeña rareza. Y luego estaban las llamadas nocturnas. A veces, mientras veíamos una película en el salón, su móvil sonaba. Echaba un vistazo a la pantalla, se levantaba apresuradamente y salía al balcón para contestar. Su voz se convertía casi en un susurro. Cuando le preguntaba quién era, la respuesta siempre era la misma. Del trabajo. Su pelo ligeramente ondulado aún estaba húmedo y desprendía un masculino aroma a champú. ¿Has dormido bien, cariño? Su voz era lánguida y profunda. Una voz que, incluso después de 7 años de matrimonio, seguía acelerando mi corazón. Cuando se lo comenté despreocupadamente, él sonrió y dijo, «Ah, eso. Es que un compañero de la oficina de Barcelona iba a pasar el fin de semana en Sevilla y le pedí que me lo comprara. Me acordé de que te encantan estas cosas». Su respuesta fue fluida. Yo sonreí y le creí. Todo parecía normal, todo en su sitio. Esta era nuestra rutina, una máquina que funcionaba suavemente, sin obstáculos. Sin embargo, últimamente, había empezado a oír un chirrido casi imperceptible. Era tan leve que a menudo lo ignoraba, atribuyéndolo a mi imaginación. El ruido se manifestaba en forma de pequeñas inconsistencias, como aquella vez, unas semanas atrás, cuando Javier tuvo que ir a Barcelona por un proyecto importante, dijo que tenía que estar allí 2 semanas enteras. Yo le apoyé. Por supuesto, sabía lo ambicioso que era. Como yo, lo acompañé al aeropuerto, le di un fuerte abrazo y le pedí que se cuidara. Durante esa semana, nuestra comunicación fue la de siempre. Llamadas cada noche, mensajes cortos enviados en los huecos de su ajetreada agenda. La primera señal extraña apareció a su regreso. Me trajo un regalo, una preciosa pieza de cerámica artesanal. En la caja, sin embargo, no ponía Barcelona, sino el nombre de un famoso ceramista de Triana, en Sevilla. Cuando se lo comenté despreocupadamente, él sonrió y dijo, «Ah, eso. Es que un compañero de la oficina de Barcelona iba a pasar el fin de semana en Sevilla y le pedí que me lo comprara. Me acordé de que te encantan estas cosas». Su respuesta fue fluida. Yo sonreí y le creí. Lo acompañé al aeropuerto, le di un fuerte abrazo y le pedí que se cuidara. Durante esa semana, nuestra comunicación fue la de siempre. Llamadas cada noche, mensajes cortos enviados en los huecos de su ajetreada agenda. La primera señal extraña apareció a su regreso. Me trajo un regalo, una preciosa pieza de cerámica artesanal. En la caja, sin embargo, no ponía Barcelona, sino el nombre de un famoso ceramista de Triana, en Sevilla. Era su antiguo teléfono, uno que según él, usaba solo para juegos y que rara vez utilizaba. A menudo se lo dejaba en casa. Nunca me había parecido extraño. Mucha gente tiene 2 móviles. Pero esa mañana, por alguna razón, sentí que aquel teléfono me llamaba. Sentí un extraño impulso de cogerlo. Volví a concentrarme en la película, reprimiendo la curiosidad que había surgido por un instante.
Javier era un hombre responsable con su trabajo. Era una de las razones por las que le admiraba. Sus viajes de negocios se habían vuelto cada vez más frecuentes en los últimos 6 meses. Una vez al mes. A veces incluso 2. Los destinos variaban, de Valencia a Sevilla, y la duración también, desde unos pocos días hasta un par de semanas. Cada vez que se iba, el ritual era el mismo. Reunión de presupuestos, evaluación trimestral, y por la tarde, una entrevista para una revista de economía. Ahí está mi mujer de carrera, dijo, con un brillo de admiración sincera en los ojos. Terminamos el desayuno charlando sobre el trabajo y los planes para el fin de semana. Cariño, me voy ya. La voz de Javier me sacó de mis pensamientos. Ya estaba en la entrada, con el maletín colgado del hombro. Me levanté y me acerqué a él. Le arreglé el cuello de la camisa. Una costumbre que nunca perdía. Conduce con cuidado y no te saltes la comida. Por supuesto sonrió y me dio un largo beso en la frente. Creo que hoy llegaré un poco tarde. Tengo una cena con los clientes alemanes. De acuerdo. Avísame luego. Me miró fijamente. Te quiero, Isabel. Y yo a ti, Javier. Y se fue. Me abrazaba fuerte. Me decía cuánto me echaría de menos y prometía volver pronto. Yo me sentía un poco triste. Esta casa enorme parecía vacía sin él. Pero siempre ahuyentaba ese sentimiento manteniéndome ocupada. Era su antiguo teléfono, uno que según él, usaba solo para juegos y que rara vez utilizaba. A menudo se lo dejaba en casa. Nunca me había parecido extraño. Mucha gente tiene 2 móviles, pero esa mañana por alguna razón sentí que aquel teléfono me llamaba. Sentí un extraño impulso de cogerlo. Me quedé en la entrada, observando cómo su coche salía del jardín y desaparecía al girar la esquina. El silencio se apoderó de mí al instante. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared del salón. Esta casa se sentía demasiado grande para mí sola. Volví a la mesa y me terminé el café, que ya se estaba enfriando. Mi mirada se posó por casualidad en el otro móvil de Javier, que estaba junto al frutero. Me tendió una taza de porcelana blanca con el café solo que tanto me gustaba. Sí, muy bien, respondí, aceptando la taza y dándole un beso corto en los labios. ¿Qué haces levantado y preparado tan pronto? ¿Tienes reunión a primera hora? Asintió mientras masticaba una tostada con tomate y aceite. Sí. Tengo una reunión con los clientes alemanes, así que tengo que salir un poco antes. ¿Y tú? ¿Día ocupado? Me senté frente a él y di un sorbo a mi café. Lo de siempre. Salí de casa, subí a mi coche y me dirigí a la oficina, sin darme cuenta de que los cimientos de mi palacio de cristal ya habían comenzado a agrietarse y que estaban a punto de hacerse añicos con un último golpe. Aquel día transcurrió como cualquier otro en la torre de oficinas donde yo reinaba. Mi despacho estaba en la última planta, una esquina con vistas de 270 grados sobre toda la ciudad. Desde aquí, los coches de abajo parecían insectos que se movían lentamente, y el ruido de la ciudad era un murmullo lejano. Aquí dentro, yo era el centro del universo. Todas las decisiones importantes de la empresa nacían en mi cabeza y se ejecutaban a través de mis órdenes. Acababa de terminar una tediosa reunión de presupuestos de 3 horas. Me convencí una vez más de que mi vida era perfecta. Mi matrimonio era perfecto y mi marido era perfecto. Era una dulce mentira que seguiría tragando hasta el día en que la realidad me ahogara. Ese día llegó mucho antes de lo que había imaginado. Normalmente, habría ignorado cualquier notificación personal durante el horario de trabajo, pero por alguna razón, esta vez mi mano se extendió hacia él por sí sola. Quizás necesitaba una breve distracción de las cifras y las proyecciones de beneficios. La pantalla se iluminó, mostrando una notificación de una aplicación de redes sociales que casi nunca abría. Una solicitud de amistad y un mensaje de un nombre que no había visto ni oído en más de una década. Sofía García. El nombre fue como una llave que abrió una habitación polvorienta en mi memoria. En un instante, me transporté a los ruidosos y abarrotados pasillos del instituto. Vi a una Isabel Reyes mucho más joven, con una coleta y una risa más libre. Y a mi lado, siempre, estaba Sofía. La mañana llegó como cualquier otra. Un rayo de sol plateado se filtró por la rendija de las cortinas automáticas, que se abrieron puntualmente a las 6. La luz partió la estancia en 2, iluminando el frío suelo de mármol y las altas paredes grises. Me moví sobre la cama tamaño Super King, sintiendo el roce de las sábanas de seda egipcia contra mi piel. A mi lado, Javier Moreno seguía sumido en un sueño profundo. Cada nota se tocaba con precisión, creando una armonía que era la envidia de quien la escuchaba. Esta obra maestra de la arquitectura moderna, enclavada en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, era nuestro escenario.
Yo era la directora, una mujer que había construido su propio reino desde la nada, la consejera delegada de una empresa forjada con sudor y lágrimas. Y Javier era el actor principal en ese escenario, un brillante director de marketing que completaba el cuadro de mi éxito. Nos despedimos en la estación de tren entre lágrimas y un fuerte abrazo. Prometimos seguir escribiéndonos y llamándonos. La promesa se mantuvo durante los primeros años. Intercambiamos cartas, contándonos las novedades de nuestra vida universitaria, pero con el tiempo, la ajetreada vida nos consumió. Las cartas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, y, finalmente, nuestro contacto se desvaneció por completo. Yo estaba ocupada construyendo mis sueños, y no supe qué fue de Sofía. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Y ahora, después de casi 15 años, su nombre reaparecía en la pantalla de mi teléfono. Mi corazón latió un poco más rápido. Una mezcla de curiosidad y cálida nostalgia. Abrí su mensaje. Isabel, soy Sofía. ¿Te acuerdas de mí? Siento aparecer así de repente. Acabo de encontrar tu perfil. ¿Cómo estás? Por tus fotos, veo que te va increíblemente bien. Toda una mujer de éxito. Estoy muy orgullosa de ti. Sonreí al leer el mensaje. Su forma de escribir no había cambiado. Seguía siendo la Sofía que yo conocía. Respondí de inmediato. Sofía, por Dios, claro que me acuerdo. ¿Cómo has estado todo este tiempo? Qué sorpresa recibir tu mensaje. Yo estoy bien. ¿Y tú? Su respuesta fue casi instantánea. Mi historia es larga, pero resumiendo. Estoy casada y... ¿sabes qué? Mi marido y yo nos acabamos de mudar a la ciudad. Hemos comprado un pequeño chalet en las afueras. Me quedé de piedra. Sofía estaba en la misma ciudad que yo. El mundo se sentía de repente muy pequeño. Ala, enhorabuena por la boda. ¿De verdad que estás aquí? Tenemos que vernos ya, respondí emocionada. De hecho, por eso te escribía. Te echo mucho de menos, Isabel. Si no estás muy ocupada, ¿te gustaría venir a mi casa este fin de semana? Solo para tomar un café y ponernos al día. También me gustaría presentarte a mi marido. La invitación sonaba tan genuina, una oferta para reavivar un lazo de amistad perdido hace mucho tiempo. En mi mundo, lleno de competencia y agendas apretadas, la idea de pasar tiempo con una vieja amiga sin intereses ocultos sonaba increíblemente atractiva. Una breve escapada a un pasado más simple. Claro que sí, me encantaría. Pásame la dirección. ¿Te va bien el sábado? Tecleé sin dudar. Genial, luego te mando la dirección. Nos vemos pronto, Isa. Era una gran oyente, el hombro en el que yo descargaba todas mis quejas sobre profesores temibles, deberes acumulados o amores no correspondidos. Era mi polo opuesto. Si yo era ambiciosa y fogosa, Sofía era la calma, como el agua fresca. Prometimos ser mejores amigas para siempre. Incluso planeamos ir a la universidad en la misma ciudad. Pero el destino tenía otros planes. Después de la graduación, su familia tuvo que mudarse a otra provincia por el trabajo de su padre. Se lo contaría todo cuando volviera a casa. Seguro que se alegraría tanto como yo. Durante el resto del día, mis pensamientos volvieron a Sofía de vez en cuando. Incluso abrí un viejo álbum de fotos en mi ordenador y encontré una nuestra del instituto. Allí estábamos, dos chicas con uniforme, sonriendo brillantemente, con los brazos sobre los hombros, ajenas a las complejidades de la vida adulta. Ver esas fotos me reconfortó. El sábado por la mañana, me desperté con una sensación de ligereza. Elegí ropa cómoda, un vestido de algodón azul claro y un maquillaje ligero. Quería parecer yo misma, Isabel, su amiga, no Isabel Reyes, la directora general. Incluso dejé a mi chofer en casa y conduje yo misma. El camino a casa de Sofía me llevó por una parte de la ciudad que rara vez visitaba. Las amplias avenidas llenas de rascacielos dieron paso a calles más estrechas y arboladas. Llevaba el pelo corto, a la altura de los hombros, y su rostro era el mismo que yo recordaba, aunque ahora con finas arrugas alrededor de los ojos que denotaban madurez. Era Sofía. Llevaba el pelo corto, a la altura de los hombros, y su rostro era el mismo que yo recordaba, aunque ahora con finas arrugas alrededor de los ojos que denotaban madurez. Era Sofía. Dejé el teléfono sobre el escritorio, todavía con una sonrisa en los labios. Estaba ilusionada. Volvería a ver a Sofía. Me preguntaba cómo sería su vida ahora. ¿Qué tipo de persona sería su marido? Imaginé su pequeño y modesto hogar, lleno de calidez y amor. Un marcado contraste con mi palacio, que a menudo se sentía frío y vacío cuando Javier no estaba. Pensé en llamar a Javier para darle la buena noticia, pero recordé que estaba en esa cena importante. No quería interrumpirle.
Es preciosa, respondí con sinceridad. El interior de la casa era pequeño, pero muy acogedor y decorado con gusto. Muebles de madera rústica, cojines de colores vivos en el sofá y pequeñas fotos en las estanterías de las paredes. Todo desprendía un aura de felicidad. Llevaba el pelo corto, a la altura de los hombros, y su rostro era el mismo que yo recordaba, aunque ahora con finas arrugas alrededor de los ojos que denotaban madurez. Era Sofía. Sofía escuchaba con admiración. Luego le tocó a ella hablar de su vida, de cómo había vivido en varios sitios, de los trabajos sencillos que había tenido, y finalmente, de cómo había conocido a su marido hacía un año. Dejé el teléfono sobre el escritorio, todavía con una sonrisa en los labios. Estaba ilusionada. Volvería a ver a Sofía. Me preguntaba cómo sería su vida ahora. ¿Qué tipo de persona sería su marido? Imaginé su pequeño y modesto hogar, lleno de calidez y amor. Un marcado contraste con mi palacio, que a menudo se sentía frío y vacío cuando Javier no estaba. Pensé en llamar a Javier para darle la buena noticia, pero recordé que estaba en esa cena importante. No quería interrumpirle. Sofía escuchaba con admiración. Luego le tocó a ella hablar de su vida, de cómo había vivido en varios sitios, de los trabajos sencillos que había tenido. Y finalmente, de cómo había conocido a su marido hacía un año. Incluso dejé a mi chofer en casa y conduje yo misma. El camino a casa de Sofía me llevó por una parte de la ciudad que rara vez visitaba. Las amplias avenidas llenas de rascacielos dieron paso a calles más estrechas y arboladas. El mundo a mi alrededor empezó a girar y a volverse silencioso. Debía estar equivocada. Era imposible. Pero no me equivocaba. Volví a mirar la foto, escudriñándola, intentando encontrar la más mínima diferencia. Pero no la había. El hombre de la foto de la boda, el hombre que abrazaba tiernamente a mi amiga Sofía el día de su boda, era Javier. El mundo se detuvo. O quizás fue solo mi mundo el que se detuvo. El mundo de Sofía seguía girando alegremente en torno al eje de su felicidad. El sonido de su risa cristalina, mientras explicaba algo sobre el día de la boda, me llegó como un zumbido extraño y distante. Mis oídos estaban taponados. El aire de la habitación, que antes me había parecido cálido y acogedor, ahora era denso y frío, casi irrespirable. Seguí mirando la foto. Es un hombre maravilloso, Isa. Paciente, cariñoso y me quiere muchísimo. Siento que soy la mujer más afortunada del mundo, dijo, con los ojos brillantes de amor. Me alegro mucho por ti, Sofía. Te mereces toda esa felicidad, le dije. Sinceramente. Ver a mi amiga tan feliz me llenó el corazón de calor. Ven, te enseño la casa, propuso después de que nos termináramos la segunda taza de té. No hay mucho que ver, pero quiero enseñarte nuestro dormitorio. La seguí por un estrecho pasillo. Sofía era mi mejor amiga. Éramos inseparables. Compartíamos pupitre, nos cambiábamos los bocadillos en el recreo, y nos contábamos secretos bajo la sombra de un árbol en el patio trasero. Sofía era una chica sencilla, con una sonrisa cálida y unos ojos que siempre parecían sinceros. Esta mentira era mucho más profunda y estructurada de lo que jamás podría haber imaginado. No se trataba de una simple infidelidad momentánea. Era una doble vida, un fraude meticulosamente planeado. Tenía que decir algo. Mi silencio se estaba prolongando demasiado. Sofía ahora me miraba con el ceño fruncido, preguntándose por qué me había quedado allí, paralizada. Forcé los músculos de mi cara. Tiré de las comisuras de mis labios para formar algo que esperaba que pareciera una sonrisa. Se sintió como tirar de la piel adherida a una herida. Sí, es muy guapo, mi voz salió como un susurro quebrado. Carraspeé intentando recuperar el control. Hacéis una pareja preciosa. Las palabras sabían a veneno en mi lengua. La felicidad volvió a florecer instantáneamente en el rostro de Sofía. No había notado la extrañeza en mi voz. Estaba demasiado inmersa en su propio mundo, como si con la fuerza de mi mirada pudiera cambiar la cara del hombre que había en ella. Pero el rostro no cambió. Era el rostro de Javier Moreno. Cada contorno, cada arruga de su sonrisa, incluso la forma en que sus ojos se entrecerraban ligeramente cuando sonreía abiertamente. Cuando decía que estaba gestionando un proyecto importante en otra provincia, en realidad estaba aquí, construyendo un hogar con Sofía. Cuando decía que estaba en reuniones maratonianas en Valencia, en realidad estaba eligiendo muebles con su nueva esposa para su casa. Una oleada de náuseas me subió por la garganta. Gracias, Isa. Sabía que te alegrarías. Alejandro es el mejor hombre que he conocido. Trabaja como consultor de proyectos, así que viaja mucho. A veces es duro cuando tiene que irse durante semanas, pero dice que todo es por nuestro futuro. Cada una de sus frases era una puñalada. Consultor de proyectos, viajes frecuentes, semanas fuera.
Eran los ecos de las mentiras que Javier me había contado. Todo pertenecía a mi marido. Reconocí hasta el reloj que llevaba en la muñeca. Se lo había regalado yo por nuestro 5º aniversario de bodas. Una edición limitada que encargué especialmente en Suiza. Sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón. Estaba llevando un regalo mío el día de su boda con otra mujer, con mi amiga de toda la vida. Se llama Alejandro Cruz. La voz de Sofía finalmente atravesó la niebla de mi mente. Alejandro. ¿A qué es guapo? Alejandro Cruz. Un nombre falso. Esta mentira era mucho más profunda y estructurada de lo que jamás podría haber imaginado. No se trataba de una simple infidelidad momentánea. Era una doble vida, un fraude meticulosamente planeado. Tenía que decir algo, solo que ella vivía en una felicidad falsa, y yo acababa de ser arrastrada al infierno de la realidad. No, en serio, estoy bien. Solo necesito ir a casa y tumbarme un rato. Lo siento muchísimo, Sofía. He arruinado nuestro reencuentro. Lo dije con una voz cargada de un remordimiento fingido. No digas eso. Tu salud es lo primero. Anda, te acompaño a la puerta, dijo, ofreciéndome su brazo como apoyo. No estaba tan débil, pero caminamos lentamente hacia la puerta principal. Cada paso era como caminar sobre brasas ardientes. Mi mente era un caos. Tenía que parecer normal hasta que estuviera en el coche. No podía derrumbarme delante de ella. En la puerta, Sofía me abrazó. Un cálido abrazo de amiga. Tenía que salir de allí, inmediatamente. Si me quedaba un minuto más, no sería capaz de contenerme de gritar o de hacer añicos esa maldita foto. Sofía, dije, interrumpiendo suavemente su relato, esforzándome por mantener la voz estable. De repente me siento un poco mareada. Me apreté las sienes con los dedos, un gesto que esperaba que pareciera creíble. Actuar. A lo largo de mi carrera había tenido que ponerme muchas máscaras para tratar con clientes difíciles y competidores. Esa casa, que yo consideraba mi paraíso, ahora se sentía como el escenario del mayor teatro de mi vida. Y yo era la única espectadora que acababa de descubrir que toda la obra era una farsa. Vi a Sofía todavía en la puerta, saludando con la mano, preocupada. Arranqué el motor, le dediqué una sonrisa forzada y pisé el acelerador. El coche se alejó de esa acogedora urbanización. No lloré. Las lágrimas no salieron. Solo había un inmenso vacío. Conduje con las manos temblorosas. Mis ojos estaban fijos en la carretera, pero mi mente estaba anclada en una sola imagen. La foto de boda colgada en el muro de la traición. Esa imagen se repetía en mi cabeza una y otra vez. La sonrisa de Javier, la sonrisa de Sofía, sus manos entrelazadas, su felicidad construida sobre las ruinas de mi confianza. Seguí conduciendo, sin saber a dónde iba. Lo único que sabía era que no me dirigía a casa. Esa casa, que yo consideraba mi paraíso, ahora se sentía como el escenario del mayor teatro de mi vida. Y yo era la única espectadora que acababa de descubrir que toda la obra era una farsa. No sé cuánto tiempo conduje sin rumbo. Las concurridas calles de la ciudad, los claxones, las luces de los semáforos, todo era un fondo borroso y sin sentido. Mi mente era una tormenta furiosa, y yo me balanceaba impotente en medio de ella. Mi coche finalmente se detuvo en un mirador apartado con vistas a la ciudad. Un lugar al que Javier y yo solíamos venir cuando éramos novios. La ironía era cruel. Apagué el motor. El silencio en el coche era ensordecedor. La imagen de la foto volvió a aparecer. Esta vez más nítida, más afilada, más dolorosa. Y finalmente, mis defensas se rompieron. El primer sollozo escapó de mis labios. Sonó como el lamento de un animal herido. Luego vino otro, y otro, hasta que terminé llorando violentamente, golpeando el volante con los puños. El dolor era tan físico, tan real, que sentí como si algo se rompiera dentro de mi pecho. 7 años. 7 años de mi vida, de mi amor, de mi lealtad. Todo se sentía como una broma macabra. Lloré hasta que sentí los ojos hinchados y la cabeza embotada. Lloré por mi estupidez, por mi ingenuidad. Solo que ella vivía en una felicidad falsa, y yo acababa de ser arrastrada al infierno de la realidad. No, en serio, estoy bien. Solo necesito ir a casa y tumbarme un rato. Lo siento muchísimo, Sofía. He arruinado nuestro reencuentro. Vi a Sofía todavía en la puerta, saludando con la mano, preocupada. Arranqué el motor, le dediqué una sonrisa forzada y pisé el acelerador. El coche se alejó de esa acogedora urbanización. No lloré. Las lágrimas no salieron, pero esta vez el silencio se sentía diferente. Parecía burlarse de mí. Cada rincón de esta casa, cada mueble caro que había elegido, cada foto nuestra que colgaba,
Todo parecía ahora parte del decorado de una farsa. Fui directamente a nuestro despacho. No encendí la luz principal, solo la tenue lámpara de escritorio. Me senté en la silla de Javier, la que solía usar cuando trabajaba desde casa. Abrí su ordenador portátil. Sabía la contraseña, una combinación de mi cumpleaños y nuestro aniversario. La ironía me hizo soltar una risa amarga. Con las manos todavía temblorosas, me puse a trabajar. Abrí todos sus archivos de viajes de negocios, itinerarios de vuelos, reservas de hotel, informes de gastos. Luego abrí mi propio portátil, con mi calendario personal y mis notas importantes a la vista. Empecé a encajar las piezas del rompecabezas. Nos casamos hace 6 meses. Las palabras de Sofía resonaron en mi cabeza. Comprobé el calendario de hace 6 meses. Normalmente, habría ignorado cualquier notificación personal durante el horario de trabajo, pero por alguna razón, esta vez mi mano se extendió hacia él por sí sola. Quizás necesitaba una breve distracción de las cifras y las proyecciones de beneficios. ¿Olería Javier este mismo perfume cada vez que volvía a esta casa? Avísame cuando llegues a casa, ¿vale? Insistió. Y tenemos que repetir esto pronto. Y la próxima vez, trae a tu marido. Tengo muchas ganas de conocer al hombre que ha conquistado el corazón de Isabel Reyes. Esa petición fue el golpe de gracia. No pude articular palabra, solo asentir rígidamente. Me solté de su abrazo y caminé rápidamente hacia mi coche. No me atreví a mirar atrás. Una vez dentro, cerré la puerta con seguro. Solo había un inmenso vacío. Conduje con las manos temblorosas. Mis ojos estaban fijos en la carretera, pero mi mente estaba anclada en una sola imagen. La foto de boda colgada en el muro de la traición. Esa imagen se repetía en mi cabeza una y otra vez. La sonrisa de Javier, la sonrisa de Sofía, sus manos entrelazadas, su felicidad construida sobre las ruinas de mi confianza. Seguí conduciendo, sin saber a dónde iba. Lo único que sabía era que no me dirigía a casa. No sé cuánto tiempo conduje sin rumbo. Las concurridas calles de la ciudad, los claxones, las luces de los semáforos, todo era un fondo borroso y sin sentido. Mi mente era una tormenta furiosa, y yo me balanceaba impotente en medio de ella. Mi coche finalmente se detuvo en un mirador apartado con vistas a la ciudad. Un lugar al que Javier y yo solíamos venir cuando éramos novios. La ironía era cruel. Apagué el motor. El silencio en el coche era ensordecedor. Los gastos de la boda. Los gastos del día a día. Entonces, una idea terrible cruzó mi mente. La empresa. Él era el director de marketing de mi empresa. Tenía acceso a presupuestos considerables, presupuestos de promoción, presupuestos para eventos de clientes, presupuestos de viaje. Mis dedos volaron sobre el teclado, accediendo al sistema financiero interno de la compañía. Era una violación del protocolo, pero no me importaba. Era mi empresa. Tenía derecho a saber. Abrí todos los informes de gastos presentados por el departamento de marketing durante el último año. Repasé las cifras, línea por línea. Al principio, todo parecía normal. La siguiente pieza del rompecabezas. Las llamadas nocturnas. Siempre pensé que eran por trabajo. Qué estúpida. Debían ser llamadas de su segunda esposa, Sofía. Probablemente se estaban dando las buenas noches. Mientras yo estaba sentada a su lado, sin saber nada. La rabia comenzó a quemar los últimos vestigios de mi dolor. Esto no era solo una traición emocional. Era una conspiración. Me había manipulado, engañado y probablemente utilizado. Mis pensamientos se dirigieron inmediatamente a las finanzas. Abrí nuestra cuenta bancaria conjunta. No había transacciones extrañas. Javier era lo suficientemente inteligente para eso. Entonces, ¿cómo financiaba su segunda vida? Esa casa, aunque modesta, requería una entrada y pagos de hipoteca. Usando algunas habilidades de hacking ético que había aprendido hace tiempo, logré rastrear los nombres de los titulares de esas cuentas. El nombre de uno de los titulares era Alejandro Cruz. El alias de mi marido, y el otro nombre me heló la sangre, Sofía García. Este era su plan. No solo me había traicionado personalmente, sino que estaba desvalijando mi empresa. Usando el dinero de mi empresa, el fruto de mi sudor y mis lágrimas, para construir una nueva vida con mi amiga de toda la vida. Me recliné en la silla. Me faltaba el aire. El dolor en mi pecho se había transformado en algo más oscuro, más frío y más peligroso. Furia, pura y despiadada furia. No solo había roto mi corazón. Luego abrí mi propio portátil, con mi calendario personal y mis notas importantes a la vista. Empecé a encajar las piezas del rompecabezas. Nos casamos hace 6 meses.
Las palabras de Sofía resonaron en mi cabeza. Comprobé el calendario de hace 6 meses. Se acabó el llanto, se acabó el tiempo de duelo. Ahora era el momento de la estrategia. No me enfrentaría a él con una rabia ciega. Lo haría a mi manera, con cálculo frío, con la precisión de un cirujano y con todo el poder de mi reino. Él me había arrancado el corazón, yo le arrancaría toda su vida de raíz. La furia era un combustible increíble. Quemó el dolor, evaporó las lágrimas y dejó solo una energía fría y concentrada. Durante los días siguientes, me moví como una máquina programada con un único objetivo: reunir munición. Me convertí en 2 personas. Por fuera era la misma Isabel Reyes de siempre, liderando reuniones con una eficiencia afilada, sonriendo a los empleados en los pasillos, llamando a mis padres el fin de semana para ver cómo estaban. Cuando Javier volvía a casa, yo era la esposa cariñosa. Le preguntaba por su día, escuchaba sus historias con un interés fingido. Mi máscara era perfecta, sin una sola fisura. Javier no sospechaba nada. Seguía viéndome como su adorable y algo ingenua esposa, que creía que su mundo giraba en torno a él. No sabía que detrás de mis ojos sonrientes había un halcón registrando cada uno de sus movimientos, cada una de sus mentiras. Cuando dormía profundamente a mi lado, su respiración regular se convertía en la banda sonora de mi trabajo. Me escabullía del dormitorio, bajaba al despacho y continuaba mi casa en el silencio de la noche. Cada nueva prueba que encontraba se convertiría en un clavo para fijarlo al pilar de la justicia, pero me di cuenta de que no podía hacerlo sola. Había rastros digitales que estaban bien cerrados y necesitaba conocimientos especializados para abrirlos. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién podía confiar un secreto que podría destruir mi reputación? Pensé en todas las personas de mi círculo. Esta sociedad era demasiado política. Los otros directores tenían sus propios intereses. Entonces me acordé de Mateo Vargas. Mateo era el jefe del Departamento de Tecnología de la Información, un genio de la informática de 20 años que prefería hablar con líneas de código que con personas. Fue uno de los primeros empleados que contraté cuando la empresa era todavía una pequeña startup. No era leal a la empresa, era extremadamente leal a mí personalmente. Una vez, cuando su madre estaba gravemente enferma, me encargué de todas las facturas del hospital sin que él me lo pidiera. Estaba en deuda conmigo, y sabía que se llevaría mi secreto a la tumba. Al día siguiente, lo llamé a mi despacho. Me aseguré de que no hubiera nadie cerca y cerré la puerta con llave. El gesto hizo que frunciera el ceño con preocupación. «Siéntese», Mateo, dije con calma. Se sentó nerviosamente en la silla frente a mi escritorio. «¿Hay algún problema con el sistema, directora?» «Nuestro sistema está bien». Me había insultado. Me había tomado por tonta. Pensó que podía jugar con Isabel Reyes. Me miré en el reflejo de la pantalla oscura del portátil. Mi rostro estaba pálido, mis ojos hinchados por el llanto, pero había algo nuevo en mi mirada. Ya no era la mirada de una esposa desconsolada. Era la mirada de una reina cuyo reino había sido atacado. Y una reina no se queda de brazos cruzados cuando es atacada. Declara la guerra. Apagué el portátil de Javier y me centré por completo en el mío. No le conté toda la historia del doble matrimonio. No tenía el valor de decirlo en voz alta. Lo enmarqué como un caso de presunto fraude interno de alto nivel. Tengo razones de peso para creer que el director Moreno ha estado desviando fondos de la empresa para uso personal. Nombrar a mi marido por su nombre completo se sintió extraño y frío. Ya he encontrado algunas transacciones con proveedores fantasma, pero necesito más. Necesito el cuadro completo. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Mateo, pero lo ocultó rápidamente. Era un profesional. ¿Qué necesita que haga? Todo respondí. Quiero que extraiga todos los datos del servidor, todos los correos electrónicos del director Moreno, activos y eliminados, el historial de chat del mensajero interno, los registros de acceso a la red, y quiero que rastree la ubicación de su teléfono móvil durante sus viajes de negocios del último año. El delicioso aroma llenaba el aire, en marcado contraste con mis frías intenciones. Elegí una botella del vino tinto más caro de nuestra colección, un reserva especial que solo abríamos en nuestros aniversarios más señalados. Puse la mesa con nuestro mejor mantel de lino. Revisé todos sus trajes y camisas, colgados ordenadamente. En el bolsillo de un traje que había usado en una reunión reciente con clientes, encontré un trozo de papel. Era el recibo de una joyería. Volvió a sentir, esta vez con más convicción. Entendido, directora. Deme 48 horas. Le entregaré un informe completo. Bien. Trabaje desde casa si es necesario. Nadie debe saber de esto, ordené. Entendido, directora. Después de que Mateo se fuera, sentí una punzada de alivio.
La maquinaria de casa estaba ahora funcionando a pleno rendimiento. Mientras Mateo trabajaba en el mundo digital, yo me centré en el mundo físico. Esa noche, mientras Javier se duchaba, entré en nuestro vestidor. La compra de un collar de oro con un colgante con la inicial S. La fecha coincidía con el cumpleaños de Sofía, que recordaba de nuestras conversaciones. Hice una foto del recibo y lo volví a meter en el bolsillo de su traje. Cada una de sus pequeñas mentiras era una pequeña victoria para mí. 2 días después, tal como lo prometió, Mateo me envió un correo electrónico encriptado. Contenía un enlace a una carpeta de almacenamiento en la nube protegida por varias capas. Pero tengo un problema personal que requiere su pericia. Es un asunto extremadamente delicado. Antes de continuar, necesito su palabra de que lo que hablemos en esta sala, y cualquier cosa que usted descubra más tarde, no saldrá nunca de su boca. A nadie. ¿Entendido? Mis ojos le miraron fijamente, sin parpadear. Tragó saliva y luego asintió con firmeza. Entendido, directora. Puede contar con mi palabra. Confié en él. Y empecé a explicar. Me quedé sentada en la oscuridad de mi despacho durante casi una hora, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos. Ya no había lágrimas ni rabia explosiva. Solo quedaba una calma fría y letal. Había visto toda su corrupción. Ahora era su turno de ver mi poder. Cogí mi teléfono y le envié a Javier un mensaje corto. Cariño, no hagas planes para cenar fuera mañana. Quiero prepararte algo especial. Segundos después, llegó su respuesta, llena de emoticonos de corazones. Vaya. Había correos con un agente inmobiliario sobre la compra de la casa en la urbanización donde vivía Sofía. Correos con una organizadora de bodas, discutiendo detalles sobre el catering, la decoración y la música. Correos de amor entre Alejandro y Sofía, llenos de apodos cariñosos y planes de futuro. Incluso habían hablado de nombres para sus hijos. Y luego estaban los datos de seguimiento de ubicación. Mostraban un mapa lleno de puntos rojos. Pero tengo un problema personal que requiere su pericia. Es un asunto extremadamente delicado. Antes de continuar, necesito su palabra de que lo que hablemos en esta sala, y cualquier cosa que usted descubra más tarde, no saldrá nunca de su boca. A nadie. ¿Entendido? Mis ojos le miraron fijamente, sin parpadear. Tragó saliva y luego asintió con firmeza. Entendido, directora. Puede contar con mi palabra. Confié en él. Y empecé a explicar. Y durante la conferencia en las Islas Canarias, su teléfono estaba, efectivamente, en las islas, pero no en el sur, donde me dijo. Su ubicación estaba fija en una hermosa capilla para bodas, exactamente en la fecha que figuraba en la invitación de boda digital que Mateo también había encontrado. Mateo también adjuntó un informe financiero más detallado. Había hackeado los datos bancarios y encontrado un complejo flujo de fondos. Durante su viaje de negocios a Barcelona, su teléfono había estado en Sevilla. Durante su conferencia en Valencia, había estado en el pueblo natal de Sofía, en otra provincia, probablemente visitando a su familia. Lo abrí en mi despacho, en silencio, después de que todos los empleados se hubieran ido. Lo que encontré dentro me revolvió el estómago y me satisfizo al mismo tiempo. Había cientos de correos electrónicos recuperados. Correos entre Javier, usando una dirección de correo personal con el alias de Alejandro Cruz, y varias personas. Y durante la conferencia en las Islas Canarias, su teléfono estaba, efectivamente, en las islas, pero no en el sur, donde me dijo. Su ubicación estaba fija en una hermosa capilla para bodas, exactamente en la fecha que figuraba en la invitación de boda digital que Mateo también había encontrado. Mateo también adjuntó un informe financiero más detallado. Había hackeado los datos bancarios y encontrado un complejo flujo de fondos. Javier creaba las empresas fantasma, facturaba servicios falsos a mi empresa, y luego transfería ese dinero a una cuenta a nombre de Alejandro Cruz, y de ahí lo movía a una cuenta conjunta a su nombre y al de Sofía. Las sumas eran enormes, suficientes para comprar una casa, un coche y celebrar una lujosa boda en secreto. La joya de la corona de todas las pruebas era un archivo escaneado en formato PDF. Platos de porcelana reluciente y 2 velas altas que ardían elegantemente en el centro de la mesa, proyectando un brillo cálido y romántico. Por último, elegí mi vestuario para esta representación, un vestido de seda de color rojo oscuro que se ajustaba a mi cuerpo. Un vestido que una vez él había elogiado como el más bonito que me había puesto. Me arreglé el pelo y me maquillé meticulosamente, ocultando cualquier resto de hinchazón bajo mis ojos con una capa perfecta de corrector. En cambio, latía con un ritmo fuerte y constante, como un tambor de guerra antes de la batalla. La puerta principal se abrió.
Javier entró, aflojándose la corbata. Su rostro parecía cansado por un largo día de trabajo, pero se iluminó al verme a mí y el ambiente del comedor. Vaya, dijo, con los ojos brillantes. ¿Celebramos algo? ¿No me habré olvidado de nuestro aniversario? Se acercó a mí, dejó su maletín en el suelo y me abrazó por la espalda, besándome en el cuello. El delicioso aroma llenaba el aire, en marcado contraste con mis frías intenciones. Elegí una botella del vino tinto más caro de nuestra colección, un reserva especial que solo abríamos en nuestros aniversarios más señalados. Puse la mesa con nuestro mejor mantel de lino. Javier creaba las empresas fantasma, facturaba servicios falsos a mi empresa, y luego transfería ese dinero a una cuenta a nombre de Alejandro Cruz, y de ahí lo movía a una cuenta conjunta a su nombre y al de Sofía. Las sumas eran enormes, suficientes para comprar una casa, un coche y celebrar una lujosa boda en secreto. La joya de la corona de todas las pruebas era un archivo escaneado en formato PDF. Esto es ilegal, directora. Lo sé, respondí fríamente. Considere esto la auditoría interna más secreta de la historia. La orden viene de mí, la consejera delegada. Asumiré toda la responsabilidad. Esto es ilegal, directora. Lo sé, respondí fríamente. Considere esto la auditoría interna más secreta de la historia. La orden viene de mí, la consejera delegada. Asumiré toda la responsabilidad. Estás preciosa esta noche. Me di la vuelta para mirarle, forzando una sonrisa. Nada en especial. Solo quería que pasáramos un rato agradable juntos. Siento que hace mucho que no lo hacemos. Es una gran idea, dijo. Su sonrisa era genuina, despreocupada. No tenía ni idea del precipicio que se abría justo delante de él. Nos sentamos a la mesa. Serví el vino en nuestras copas. Brindamos. El tintineo claro de nuestros vasos resonó en el silencio de la casa. Por nosotros, dijo él. Por la verdad, respondí en voz baja, pero no me oyó. La cena comenzó. Comió el solomillo con apetito, elogiando mi cocina una y otra vez. Habló de su día en la oficina, de un nuevo cliente que había conseguido, de una presentación exitosa. Yo escuchaba atentamente, asentía, sonreía y hacía alguna pregunta ocasional. Le dejé construir el escenario de sus mentiras lo más alto posible. Cuanto más alto volara, más dura sería la caída. Cuando el plato principal estaba casi terminado, sentí que era el momento. Dejé el tenedor y el cuchillo y le miré directamente. Javier, comencé, con voz tranquila. El fin de semana pasado me encontré con una vieja amiga. Él se limpió los labios con la servilleta y levantó una ceja. ¿Ah, sí? ¿Quién? Sofía. Sofía García. ¿Te acuerdas? Mi mejor amiga del instituto. Por un instante, solo por un brevísimo instante, lo vi. Un destello de pánico en sus ojos. Lo abrí en mi despacho, en silencio, después de que todos los empleados se hubieran ido. Lo que encontré dentro me revolvió el estómago y me satisfizo al mismo tiempo. Había cientos de correos electrónicos recuperados. Correos entre Javier, usando una dirección de correo personal con el alias de Alejandro Cruz, y varias personas. Me suena el nombre, pero hace tanto tiempo. ¿Y qué tal está?, preguntó. Su tono era casual, una actuación admirable. Está bien. Muy bien, respondí. Se ha casado y se acaba de mudar a la ciudad. Estuve en su nueva casa, un sitio muy acogedor. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire. Cogí mi bolso, que había dejado en la silla de al lado, y saqué una hoja de papel. Era la foto que había hecho en secreto del recibo de la joyería. La deslicé sobre la mesa, junto a su copa de vino. Ayer pasé por la joyería de unos grandes almacenes y vi un collar precioso. Se parecía mucho a este. El dependiente me dijo que un hombre lo había comprado hacía poco para el cumpleaños de su mujer. Tan rápido que una persona normal se lo habría perdido. Pero yo no. Lo vi claramente. Los músculos de su mandíbula se tensaron ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. Sofía, y si no recuerdo mal, hace 6 meses tú estabas en las Canarias en una conferencia. Debiste de estar agotado. Trabajar tan duro mientras tanta gente allí estaría de luna de miel. Como esta pareja que reservó esta habitación, por ejemplo. La deslicé sobre la mesa, junto a su copa de vino. Ayer pasé por la joyería de unos grandes almacenes y vi un collar precioso. Se parecía mucho a este. El dependiente me dijo que un hombre lo había comprado hacía poco para el cumpleaños de su mujer. El nombre Alejandro Cruz y el estado de soltero estaban impresos en negrita. Su máscara empezó a resquebrajarse. Esto no es lo que parece. Su voz empezó a temblar. ¿Puedo explicarlo? Oh, me encantaría escucharlo. Su sonrisa era genuina, despreocupada.
No tenía ni idea del precipicio que se abría justo delante de él. Nos sentamos a la mesa. Serví el vino en nuestras copas. Brindamos. El tintineo claro de nuestros vasos resonó en el silencio de la casa. Por nosotros, dijo él. Por la verdad, respondí en voz baja, pero no me oyó. La cena comenzó. Comió el solomillo con apetito, elogiando mi cocina una y otra vez. Miró el montón de pruebas sobre la mesa y luego me miró a mí con desesperación. Isabel, lo siento, susurró. Y empezó a llorar. El delicioso aroma llenaba el aire, en marcado contraste con mis frías intenciones. Elegí una botella del vino tinto más caro de nuestra colección, un reserva especial que solo abríamos en nuestros aniversarios más señalados. Puse la mesa con nuestro mejor mantel de lino. Solo a ti, suplicó. Sus palabras sonaban tan abyectas, tan desesperadas. Lo miré, arrodillado en el suelo. El hombre que una vez adoré ahora parecía tan pequeño, tan patético. Ya no había dolor, solo había asco. Me levanté de mi silla y lo miré desde arriba. ¿Amor? Tú no sabes lo que significa esa palabra. Tú solo te quieres a ti mismo. Querías mi dinero, tu estatus, la comodidad que yo te proporcionaba. Y todo eso se va a acabar. Caminé hacia la puerta del comedor, dejándolo allí, todavía sollozando en el suelo. En el umbral, me detuve y me giré por última vez. Tu función ha terminado, dije, con una voz plana y sin emociones. Mañana, ven a la oficina como de costumbre. Habrá un anuncio importante. Javier, oficialmente ya no es usted un empleado de esta empresa. Todos los activos de la compañía, incluyendo el coche de empresa, las tarjetas corporativas y la tarjeta de acceso, serán recuperados hoy mismo. Pulsé el botón del intercomunicador de mi escritorio. Él tampoco había dormido bien, pero por razones diferentes. Se había quedado dormido por agotamiento después de horas de llanto y súplicas. Yo, en cambio, estaba despierta por una energía ardiente. Me levanté de la cama sin hacer ruido. Tu función ha terminado, dije, con una voz plana y sin emociones. Mañana, ven a la oficina como de costumbre. Habrá un anuncio importante. El hombre que una vez adoré ahora parecía tan pequeño, tan patético. Ya no había dolor, solo había asco. Me levanté de mi silla y lo miré desde arriba. ¿Amor? Tú no sabes lo que significa esa palabra. Tú solo te quieres a ti mismo. Querías mi dinero, tu estatus, la comodidad que yo te proporcionaba. Y todo eso se va a acabar. Caminé hacia la puerta del comedor, dejándolo allí, todavía sollozando en el suelo. En el umbral, me detuve y me giré por última vez. Fría, autoritaria e implacable. Bajé las escaleras. Javier estaba sentado a la mesa, con el rostro pálido y los ojos hinchados. No había tocado el desayuno que la asistenta había preparado. Al verme, se levantó de un salto. Isabel, tenemos que hablar, dijo, con la voz rota. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Haré lo que sea. Pasé de largo como si no existiera y me serví un vaso de agua del dispensador. No hay nada más que hablar, Javier. Y por favor, no me llames así. Solo a ti, suplicó. Sus palabras sonaban tan abyectas, tan desesperadas. Lo miré, arrodillado en el suelo. Y si no recuerdo mal, hace 6 meses tú estabas en las Canarias en una conferencia. Debiste de estar agotado. Trabajar tan duro mientras tanta gente allí estaría de luna de miel. Como esta pareja que reservó esta habitación, por ejemplo. Caminé hacia la sala de juntas al final del pasillo. El sonido de mis tacones resonaba en el silencioso suelo de mármol. Cada paso era un martillazo que demolía el mundo de mi marido. En la empresa, soy la directora Reyes. Bebí el agua de un trago y dejé el vaso con fuerza sobre la encimera. No llegues tarde a la reunión del consejo a las 9. Sé que es repentino, pero tenemos un asunto muy urgente y grave que debemos tratar de inmediato. Miré alrededor de la mesa. Todos se inclinaron hacia adelante, atentos. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Entró Javier. Tenía un aspecto desastroso, la camisa arrugada, la corbata torcida, y su rostro parecía haber envejecido 10 años. Se tambaleó hasta el asiento vacío frente a mí. Sus ojos me miraban, llenos de súplica. Le devolví la mirada con unos ojos fríos y vacíos. Bien, ahora que estamos todos, empecemos, dije, apartando la mirada de él, como si fuera un mueble sin importancia en la habitación. Le pedí a mi secretaria que repartiera un grueso dossier negro a cada persona. Abrí la puerta de la sala de juntas. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El anciano director financiero, la dura directora de operaciones y un par de representantes de los inversores. Todos me miraban con interrogación en los ojos. Les di un breve asentimiento y tomé mi asiento en la cabecera de la mesa. Buenos días a todos, saludé, con una voz tranquila y autoritaria.
Gracias por hacer un hueco para esta reunión de emergencia. Mi voz resonando en la sala silenciosa ha descubierto pruebas de una malversación a gran escala de fondos de la empresa, llevada a cabo de forma sistemática durante más de un año. El director financiero levantó la cabeza. Su rostro estaba rojo de ira. ¿Qué significa esto, directora Reyes? ¿Malversación? ¿Quién? Miré directamente a Javier, que ahora tenía la cabeza completamente gacha, mirando la mesa, como si deseara que el suelo se abriera y se lo tragara. El plan fue ejecutado de manera muy elaborada, expliqué, ignorando por un momento la pregunta del director financiero. Se crearon varias empresas proveedoras fantasma. Estas empresas facturaban a nuestra compañía por servicios que nunca se prestaron: consultoría de medios, adquisición de material promocional, alquiler de espacios. Todas las facturas eran aprobadas y autorizadas para su pago por una sola persona, el jefe del departamento de marketing, el director Javier Moreno. Todas las cabezas se giraron al unísono hacia Javier. La sala se volvió sofocante por la conmoción y la rabia contenida. Javier agachó aún más la cabeza, con los hombros hundidos. Ya parecía un acusado esperando su sentencia. Su sonrisa era genuina, despreocupada. No tenía ni idea del precipicio que se abría justo delante de él. Nos sentamos a la mesa. Serví el vino en nuestras copas. Brindamos. El tintineo claro de nuestros vasos resonó en el silencio de la casa. Por nosotros, dijo él. Por la verdad, respondí en voz baja, pero no me oyó. La cena comenzó. Comió el solomillo con apetito, elogiando mi cocina una y otra vez. Moreno, ¿es esto cierto? Responda. Javier no levantó la cabeza, solo murmuró en voz baja. Yo puedo explicarlo. No hay nada que explicar, gritó el director financiero. Estos números lo explican todo. Nos has estado robando a todos. Levanté una mano para pedir calma. Señores, además de la pérdida financiera, este acto constituye una violación grave de nuestro código ético, un abuso de poder y, lo que es más importante, un delito penal. Lo que tienen delante es el resumen de los resultados de una auditoría interna que ordené hace unos días. Esta auditoría se centró en el departamento de marketing. Se oyó el ruido de las páginas al pasar. Pude ver cómo sus rostros se endurecían al leer la primera página. Esta auditoría continué, con efecto inmediato. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Luego, el director financiero habló al instante. Apoyo la moción. Apoyo la moción, siguió la directora de operaciones. Uno por uno, todos los directores apoyaron la moción. No hubo vacilaciones, ni debate. El veredicto fue unánime. Javier finalmente levantó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Me miró, sus labios se movían sin sonido, pronunciando mi nombre. Lo ignoré. La decisión está tomada. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras calara, y entonces pronuncié la sentencia. Basándome en estas pruebas irrefutables, yo, como consejera delegada de esta empresa, propongo al Consejo el despido fulminante del director Javier Moreno. Equipo de seguridad, acudan a la sala de juntas, por favor. La puerta se abrió y dos guardias de seguridad de complexión robusta entraron. Parecían confundidos, pero se mantuvieron firmes, esperando órdenes. Además del despido, dije, mi voz ahora más fría que antes, la empresa tomará acciones legales. Esta misma mañana presentaremos una denuncia ante la policía por este caso de malversación. Reclamaremos la restitución total de los daños y nos aseguraremos de que el culpable reciba el castigo que merece. Este fue el golpe final. El rostro de Javier se volvió pálido de terror. No solo perdía su trabajo, sino que se enfrentaba a una posible pena de prisión. Por favor, susurró, su voz apenas audible. Isabel, por favor, no lo hagas. Lo miré directamente a los ojos por primera vez desde que empezó la reunión. Agentes, dije al equipo de seguridad, escorten a este hombre fuera del edificio. Asegúrense de que no se lleva ninguna propiedad de la empresa. Su acceso queda revocado inmediatamente. Los dos agentes se acercaron a Javier. Le tomaron de los brazos, cortés pero firmemente. Javier no se resistió. Ya no le quedaban fuerzas. Se dejó llevar fuera de la sala como un criminal. Moreno, ¿es esto cierto? Responda. Javier no levantó la cabeza. Solo murmuró en voz baja. Yo puedo explicarlo. No hay nada que explicar, gritó el director financiero. Estos números lo explican todo. Nos has estado robando a todos. Levanté una mano para pedir calma. Señores, además de la pérdida financiera,
Este acto constituye una violación grave de nuestro código ético, un abuso de poder y, lo que es más importante, un delito penal. Lo dejé allí, en medio de las ruinas de su escenario, rodeado de las pruebas de su traición. Subí las escaleras sin mirar atrás. La primera batalla estaba ganada. Mañana terminaría la guerra. Aquella mañana me desperté antes del amanecer. No había dormido en toda la noche. No por ansiedad, sino porque mi mente estaba funcionando con una claridad cristalina, planificando cada paso del día, anticipando cada posibilidad. A mi lado, Javier dormía un sueño inquieto, como si nada extraordinario acabara de ocurrir. Como si no acabara de destruir al hombre que había dormido a mi lado durante 7 años. Después de ser expulsado del edificio que una vez fue el símbolo de su poder, Javier se quedó aturdido en el vestíbulo. Las miradas de los empleados que pasaban a su lado se sentían como miles de agujas. La noticia de su despido deshonroso se extendió más rápido que el fuego. Su teléfono en el bolsillo no dejaba de vibrar, lleno de llamadas perdidas y mensajes de colegas curiosos, o quizás burlones. Lo ignoró todo. Con pasos vacilantes, salió del edificio y llamó a un taxi con el poco efectivo que le quedaba en la cartera. Solo había un lugar al que podía ir, la casa que compartía con Sofía, la casa comprada con el fruto de sus crímenes. Cuando el taxi se detuvo frente al modesto chalet, Sofía estaba en el jardín, regando las flores. Sonrió alegremente al ver a Javier llegar tan temprano. La tormenta había pasado. Había demolido los pilares de su vida delante de todas las personas que una vez le respetaron. Le había arrebatado su cargo, su honor y su futuro. Mi venganza en el mundo profesional estaba completa. Volví a mirar a los directores, todavía atónitos. Respiré hondo y me puse de nuevo la cara de consejera delegada. Bien, pasemos al siguiente punto. Discutamos las medidas de recuperación y el nombramiento de un jefe de marketing interino. Volví a sumergirme en el trabajo. Su preocupación se mezclaba ahora con un ligero fastidio. Alejandro, te estoy hablando. ¿Qué ha pasado? ¿Algún problema en el trabajo? Finalmente, Javier se giró para mirarla. Sus ojos estaban inyectados en sangre y vacíos. ¿El trabajo? Escupió con amargura. Ya no tengo trabajo. ¿Qué quieres decir? Y Javier se lo contó todo. No porque quisiera ser sincero, sino porque no le quedaba otra opción. Le habló del despido, de las acusaciones de malversación, y finalmente llegó a la parte más difícil. La parte que había ocultado tan celosamente. Isabel. Ella lo sabe todo, dijo en voz baja. Sofía frunció el ceño. ¿Isabel? ¿Quién es Isabel? Javier respiró hondo. Isabel Reyes, la directora general de mi empresa, y también mi esposa, mi primera esposa. El mundo de Sofía se vino abajo en un instante. Las palabras no tenían sentido. ¿Esposa? ¿Qué quieres decir con esposa? Dijiste que eras soltero. Delante de mis padres, en nuestro certificado de matrimonio, dijiste que nunca te habías casado. Su voz empezó a temblar de conmoción y rabia. Puedo explicarlo, Sofía. ¿Explicar qué? ¿Que tu nombre no es Alejandro Cruz? ¿Que tienes una esposa? ¿Que todo el dinero que hemos estado gastando es dinero sucio? Explícamelo, gritó Sofía, las lágrimas empezando a correr por sus mejillas. La primera gran pelea de su matrimonio estalló. Sofía lanzó todas las preguntas dolorosas, y Javier respondió con excusas débiles y llenas de mentiras. Culpó a Isabel por haberlo descuidado, por estar demasiado ocupada con su trabajo. Culpó a las circunstancias. Culpó a todo el mundo excepto a sí mismo. Los días siguientes fueron un infierno. Delante de mis padres, en nuestro certificado de matrimonio, dijiste que nunca te habías casado. Su voz empezó a temblar de conmoción y rabia. Puedo explicarlo, Sofía. ¿Explicar qué? ¿Que tu nombre no es Alejandro Cruz? ¿Que tienes una esposa? ¿Que todo el dinero que hemos estado gastando es dinero sucio? Explícamelo, gritó Sofía, las lágrimas empezando a correr por sus mejillas. La primera gran pelea de su matrimonio estalló. Las miradas de los empleados que pasaban a su lado se sentían como miles de agujas. La noticia de su despido deshonroso se extendió más rápido que el fuego. Su teléfono en el bolsillo no dejaba de vibrar, lleno de llamadas perdidas y mensajes de colegas curiosos, o quizás burlones. Lo ignoró todo. Con pasos vacilantes, salió del edificio y llamó a un taxi con el poco efectivo que le quedaba en la cartera. Solo había un lugar al que podía ir, la casa que compartía con Sofía. Las miradas de los empleados que pasaban a su lado se sentían como miles de agujas. La noticia de su despido deshonroso se extendió más rápido que el fuego. Su teléfono en el bolsillo no dejaba de vibrar,
lleno de llamadas perdidas y mensajes de colegas curiosos, o quizás burlones. Lo ignoró todo. Con pasos vacilantes, salió del edificio y llamó a un taxi con el poco efectivo que le quedaba en la cartera. Solo había un lugar al que podía ir, la casa que compartía con Sofía. Las peleas se convirtieron en el menú diario. «Todo esto es tu culpa», gritó Sofía una tarde, mientras comían fideos instantáneos por tercera vez esa semana. Las miradas de los empleados que pasaban a su lado se sentían como miles de agujas. La noticia de su despido deshonroso se extendió más rápido que el fuego. Su teléfono en el bolsillo no dejaba de vibrar, lleno de llamadas perdidas y mensajes de colegas curiosos, o quizás burlones. Lo ignoró todo. Con pasos vacilantes, salió del edificio y llamó a un taxi con el poco efectivo que le quedaba en la cartera. Solo había un lugar al que podía ir, la casa que compartía con Sofía. «Si hubieras sido sincero desde el principio, nunca me habría casado con un mentiroso como tú». «Ah, ¿de verdad?», replicó Javier, su desesperación convertida ahora en amargura. «¿No te habrías casado conmigo si hubieras sido sincero? ¿O no te habrías casado conmigo si no hubiera tenido dinero? Tú también disfrutabas de todo esto, ¿no? Los bolsos de diseño, las vacaciones, esta casa, no te hagas la inocente. No sabía que era dinero robado, pero nunca preguntaste, ¿verdad?» Las peleas se convirtieron en el menú diario. «Todo esto es tu culpa», gritó Sofía una tarde, mientras comían fideos instantáneos por tercera vez esa semana. Una noche, después de una pelea particularmente amarga, Sofía hizo las maletas. «¿A dónde vas?», preguntó Javier, con voz cansada. Ya no tenía fuerzas para discutir. «Vuelvo a casa de mis padres». «Ya no soporto vivir en este infierno contigo», respondió Sofía fríamente. Sus ojos estaban hinchados y vacíos. «¿Y yo qué?». Sofía le miró por última vez, una mirada desprovista de amor, llena solo de asco y fatiga. «Eso ya no es mi problema. Tú creaste este desastre, ahora disfrútalo solo». Salió dando un portazo. Javier no la siguió. Simplemente se quedó sentado en silencio en el sofá. En medio de la habitación oscura y medio vacía, estaba solo. Lo había perdido todo. Sus 2 esposas, sus 2 casas, su trabajo, su reputación y su futuro. Las ruinas de su amor prohibido se habían derrumbado sobre él, enterrándolo vivo en el arrepentimiento. Esta era la verdadera miseria. Sofía lanzó todas las preguntas dolorosas, y Javier respondió con excusas débiles y llenas de mentiras. Culpó a Isabel por haberlo descuidado, por estar demasiado ocupada con su trabajo. Culpó a las circunstancias. Culpó a todo el mundo excepto a sí mismo. Los días siguientes fueron un infierno. La adrenalina que me había sostenido se había agotado, dejando un cansancio que me calaba hasta los huesos. Me quedé de pie en medio del salón, mirando a mi alrededor. Todo estaba en su sitio. El sofá que elegimos juntos. El cuadro que compramos en nuestras vacaciones en Italia. El marco de fotos digital que todavía mostraba nuestras sonrisas falsas. Todo eran accesorios de una obra de teatro que había terminado. Ahora que el actor principal se había ido, el escenario se sentía desolador. Esa noche no dormí en nuestro dormitorio. Dormí en una de las habitaciones de invitados, en una cama que se sentía extraña y fría. Por primera vez en días, volví a llorar, pero este llanto era diferente. No era por la traición, era por mí. Lloré por los 7 años de mi vida que había dedicado a una ilusión. Lloré por la Isabel que una vez creyó firmemente en los cuentos de hadas y que ahora tenía que aprender a vivir en el mundo real, lleno de cicatrices. A la mañana siguiente me desperté con los ojos hinchados, pero con una nueva determinación. El duelo había terminado. La venganza había terminado. Ahora era el momento de limpiar los escombros. Mi primer paso fue contactar a mi abogada, una mujer dura llamada Sra. Jiménez, que se encargaba de todos los asuntos legales de mi empresa. Me reuní con ella en su despacho minimalista con vistas a la ciudad. Se lo conté todo, sin ocultar nada. El doble matrimonio, el fraude, la malversación. La Sra. Jiménez escuchó sin decir una palabra. Su rostro impasible no mostraba sorpresa. Seguramente había oído historias peores. «Tenemos un caso muy sólido», directora Reyes dijo cuando terminé. «El divorcio será fácil». La empresa superó el bache con éxito e incluso se fortaleció. Le demostré a todo el mundo, y especialmente a mí misma, que el éxito de esta empresa nunca había dependido de él. Este era mi reino, no el nuestro. Pero por la noche, cuando volvía a la casa silenciosa, el vacío a veces regresaba. Lo tenía todo: riqueza, poder, éxito, pero estaba sola. Me di cuenta de que la venganza y el trabajo no podían llenar el agujero de mi corazón.
Necesitaba algo más, algo que fuera verdaderamente para mí. Después de esa reunión, sentí que un peso se me quitaba de los hombros. Dejar los asuntos legales en manos de una profesional me permitió centrarme en el siguiente paso: limpiar mi casa. Me tomé 3 días libres del trabajo, un lujo que casi nunca me permitía. Contraté a una empresa de mudanzas y comencé mi ritual de purificación. Fui de habitación en habitación con grandes bolsas de basura. Abrí nuestro armario, o más exactamente, su armario. Todos sus trajes caros, sus camisas de seda, su colección de relojes y zapatos de cuero, todo fue a parar a grandes cajas. No iba a guardarlos, tampoco pensaba donarlos, iba a quemarlos. Descolgué todas nuestras fotos de las paredes. Desenchufé los marcos de fotos digitales. Me deshice de cada objeto que me recordaba a él. El primer regalo de cumpleaños que me hizo, las entradas del primer concierto al que fuimos juntos, incluso los libros que había estado leyendo y había dejado en la mesita de noche. Fue un proceso doloroso. Cada objeto era un recuerdo. Pero cada vez que sostenía uno me recordaba a mí misma que ese recuerdo era una mentira. La sonrisa en la foto era falsa. Las dulces palabras que acompañaban al regalo eran falsas. Al deshacerme de estas cosas, estaba realizando una cirugía para extirpar un cáncer de mi vida. 3 días después, la casa se sentía diferente, más espaciosa, más silenciosa. Pero era un silencio pacífico, ya no había rastro de él, solo quedaban mis cosas. Fue un proceso doloroso. Cada objeto era un recuerdo. Pero cada vez que sostenía uno me recordaba a mí misma que ese recuerdo era una mentira. La sonrisa en la foto era falsa. Las dulces palabras que acompañaban al regalo eran falsas. Al deshacerme de estas cosas, estaba realizando una cirugía para extirpar un cáncer de mi vida. 3 días después, la casa se sentía diferente, más espaciosa, más silenciosa. Pero era un silencio pacífico, ya no había rastro de él, solo quedaban mis cosas. Los rumores sobre mi divorcio y el escándalo de fraude de Javier ya debían de ser un secreto a voces. Podía sentirlo en la forma en que la gente me miraba en el vestíbulo. Había miradas de compasión, susurros, miradas de admiración. Pasé junto a todos ellos, con la cabeza bien alta. No dejaría que me vieran como una víctima. Era su líder, y actuaría como tal. Me sumergí en el trabajo. Trabajé más duro que nunca. La empresa se convirtió en mi refugio. Los números y las estrategias de negocio eran cosas que podía controlar, a diferencia del corazón engañoso de un hombre. El primer regalo de cumpleaños que me hizo, las entradas del primer concierto al que fuimos juntos, incluso los libros que había estado leyendo y había dejado en la mesita de noche. Nuestro divorcio se resolvió a mi favor en todos los puntos. No recibió ni un céntimo y desapareció de mi vida. Supe por mi abogada que Sofía se divorció de él incluso antes de que comenzara su juicio penal. Desapareció de nuevo, cubierta de vergüenza. Casi nunca pensaba en ellos. Eran simplemente un capítulo del libro de mi vida que había terminado de leer y había cerrado firmemente. Un día, por la tarde, volví a casa después de una reunión. Su traición y sus actos delictivos son motivo más que suficiente. Podemos demandarle para que no se quede con nada. En cuanto al caso penal, presentaremos todas las pruebas a la policía. Con las pruebas de malversación y falsificación de documento público, se enfrenta a una pena de prisión considerable. Asentí. Haga lo que tenga que hacer, Sra. Jiménez. Quiero que esto se resuelva lo antes posible. Quiero borrar su nombre de mi vida. Pinté. Mezclé colores oscuros. Negro, azul índigo, morado oscuro. Representé la confusión y el dolor de mi corazón. Y lentamente, empecé a añadir otros colores. Un toque de rojo para la rabia, un toque de gris para la tristeza. Y finalmente, cogí la pintura blanca y dorada. La apliqué en medio de la oscuridad, creando un punto de luz, una grieta por donde se asomaba el amanecer. Seguí pintando hasta el amanecer. Cuando terminé, di un paso atrás y contemplé mi obra. El cuadro era abstracto, lleno de emociones turbulentas, pero en el centro había esperanza. Estaba agotada, pero también aliviada, como si hubiera sacado todo el veneno de mi alma y lo hubiera volcado sobre el lienzo. A partir de ese día, empecé a pintar de nuevo cada noche. El despacho vacío de Javier se convirtió en mi estudio de arte. La pintura se convirtió en mi terapia. Fue mi manera de reconstruir el palacio de mi corazón. Ya no un palacio de cristal, frágil y lleno de mentiras, sino un palacio construido sobre los cimientos de la fuerza que había encontrado en mi interior, pintado con los vibrantes colores de mis emociones. Empecé a darme cuenta de que mi felicidad no dependía de nadie. No venía de un marido, ni de un cargo, ni de la riqueza.
La verdadera felicidad venía de la autoaceptación, del valor para enfrentar tus heridas y de la fuerza para reconstruirte desde las ruinas. Puede que hubiera perdido 7 años de mi vida en una mentira, pero en el proceso de curación me había encontrado a mí misma, completa y entera. Y ese descubrimiento era mucho más valioso que cualquier cosa que me hubieran arrebatado. Pasaron 2 años como un soplo de aire. El tiempo es un sanador milagroso y un sabio maestro. No borra las heridas, pero te enseña a vivir con ellas, a convertir incluso esas cicatrices en una fuente de fortaleza. Mi mundo había cambiado mucho. Seguía dirigiendo la empresa, pero de una manera diferente. Ya no trabajaba con la misma intensidad frenética. Ya no usaba el trabajo como mi único refugio. Aprendí a delegar, a confiar en mi equipo. La empresa prosperó aún más, liderada por una mujer que se había vuelto más equilibrada y sabia. El mayor cambio se había producido en mi interior. Había redescubierto mis pasiones fuera de la sala de juntas. Mi estudio de pintura estaba ahora lleno de mis obras, algunas de las cuales incluso se habían expuesto en una galería local. También creé una pequeña fundación como parte del programa de responsabilidad social de la empresa. Una fundación que ofrecía asistencia legal y asesoramiento gratuito a mujeres víctimas de fraude y violencia doméstica. Mi amarga experiencia se había transformado en algo que podía ayudar a otros. Ya no me preguntaba, ¿por qué me pasó esto a mí? Y tubos de óleo, algunos ya secos. Antes de convertirme en una ambiciosa empresaria, era una chica que soñaba con ser pintora. Un sueño que abandoné porque pensé que no era lo suficientemente práctico, que no me daría suficiente dinero. Con manos temblorosas, abrí la caja. Saqué un lienzo en blanco, lo coloqué en el caballete y empecé a exprimir los colores en la paleta. Al principio mis manos estaban rígidas. No sabía qué pintar. Entonces, cerré los ojos y dejé que mis emociones fluyeran. Y a veces, con la risa de un hombre llamado Álvaro. Era un arquitecto que había conocido en uno de los eventos benéficos de la fundación. Nuestra relación avanza lentamente, sin dramas ni farsas. Él conoce mi pasado y no me juzga. Admira mi fortaleza, no mi riqueza. Aún no sé a dónde llevará esta relación y no tengo prisa. He aprendido que la felicidad no es un destino final, sino un viaje. ¿Y qué fue de ellos? ¿De Javier y Sofía? Tras un largo proceso legal, Javier fue condenado a 4 años de prisión por malversación y falsificación de documento público. También se le ordenó devolver todas las pérdidas a la empresa. Y a veces, con la risa de un hombre llamado Álvaro, era un arquitecto que había conocido en uno de los eventos benéficos de la fundación. Nuestra relación avanza lentamente, sin dramas ni farsas. Él conoce mi pasado y no me juzga. Admira mi fortaleza, no mi riqueza. Aún no sé a dónde llevará esta relación y no tengo prisa. He aprendido que la felicidad no es un destino final, sino un viaje. Mi coche se detuvo en un semáforo en un cruce de una zona de la ciudad algo concurrida y deteriorada. Mientras miraba por la ventana, mis ojos captaron una figura familiar. Al otro lado de la calle, delante de una tienda de barrio con la pintura desconchada, un hombre descargaba cajas de bebidas de una furgoneta. Llevaba un uniforme de la tienda, desgastado. Su rostro estaba demacrado. Parecía mucho mayor de lo que era. Su pelo, que una vez estuvo siempre impecable, ahora era más escaso y estaba despeinado. Su espalda estaba ligeramente encorvada por el cansancio. Ese hombre era Javier. Probablemente le habían concedido la libertad condicional. Lo miré sin odio ni compasión. No sentí nada. Y tubos de óleo, algunos ya secos. Antes de convertirme en una ambiciosa empresaria, era una chica que soñaba con ser pintora. Un sueño que abandoné porque pensé que no era lo suficientemente práctico, que no me daría suficiente dinero. Con manos temblorosas, abrí la caja. Saqué un lienzo en blanco, lo coloqué en el caballete y empecé a exprimir los colores en la paleta. Al principio mis manos estaban rígidas. No sabía qué pintar. Entonces, cerré los ojos y dejé que mis emociones fluyeran. En cambio, agradecía que, porque me había pasado, podía ayudarles. Mi casa ya no se sentía vacía. Ahora se llenaba con las risas de amigos verdaderos. Con las risas de mis padres, que me visitaban más a menudo. Avance, por favor, le dije a mi chofer, con voz tranquila. El coche se puso en marcha, dejando atrás la escena. No miré hacia atrás. No había nada más que ver. Ya no formaba parte de mi historia. Cuando llegué a casa, no entré directamente. Fui al jardín trasero, donde había construido un pequeño cenador desde el que se podía ver la puesta de sol. El cielo se teñía de hermosos degradados de naranja, rosa y morado. Pensé en la mujer que era yo hace 2 años.
una mujer rota cuyo mundo se había derrumbado. Esa mujer me parecía ahora tan lejana. Había superado la tormenta y no solo había sobrevivido, había renacido. Mi verdadera victoria no fue cuando vi a Javier sufrir, tampoco fue cuando recuperé todo lo que me había robado. Mi victoria fue poder mirar mi pasado sin dolor y mirar mi futuro lleno de esperanza. Respiré hondo el aire fresco de la tarde. Sonreí. Un nuevo amanecer había llegado a mi vida. Y esta vez, los colores de ese cielo los pintaría yo misma.